Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Acompáñenme en esta dulce historia en la que terminamos con la carrera de otro pro player. Uno al que se le tenía muchas ganas desde el 2021. Sí, esos míticos tiempos de Verdansk. ¿Qué es lo que tenía de especial el señor Nitroluc de X? En aquellos tiempos organizaba torneos, participaba en torneos y lo seguía haciendo hasta el día de hoy, jugando a Call of Duty. Este señor, como host de los torneos, saltó a la palestra por un escándalo. Un escándalo en el cual, por primera vez, había permitido pues, que equipos de México entraran en los torneos que él mismo organizaba. Y sorpresa, ganó un equipo de México, compuesto por Disgrace, no sé si estaba mi rey también, o no sé quiénes más estaban. No me acuerdo de todos los componentes. Fue hace 2 años. La casualidad fue que como no ganó él, los organizadores del torneo decidieron descalificar al equipo mexicano porque eran demasiado buenos para jugar. Demasiado buenos y por tanto debían de ser tramposos. Bien, tras unas investigaciones hechas en este canal, se descubrió que los organizadores del torneo eran ni más ni menos que su papá, su hermana, su cuñado y hasta su madre. Vamos, su familia. Así que amañaron el torneo para no tener que pagar la cantidad del premio que les tenían que pagar a nuestros amigos de México. A lo que toda la comunidad de México les acusó de racistas. La respuesta de este señor fue haciendo en stream unas imágenes no muy apropiadas, agarrándose sus partes no nobles. Sí, esa cosa pequeña que tenía que empieza por V, acaba por A, tiene una E, una R y una G en medio, ¿entendéis lo que digo? Esa minúscula cosita, diciendo que se la podían agarrar todos los mexicanos y que, es más, no solo les descalificaba, sino que estaba seguro de que dentro de un año el Ricochet iba a acabar baneando a Disgrace y a todo el resto de componentes mexicanos. No solo no han sido baneados, sino que siguen jugando. Pero además utilizó como excusa para descalificarlos del torneo una aplicación, el Warzone Companion, que a día de hoy ya no funciona porque Activision no libera las estadísticas, en la que decía que pues, ellos tenían una leve sospecha de que pudieran ser chetos. Sin embargo, yo utilicé esa misma aplicación con su ID para decirle públicamente: oye, pues según esa misma aplicación por la que descalificas a ellos, esa misma aplicación dice que tú tienes sospecha máxima de ser cheto. Es decir, que tú eres un tramposo sí o sí según esta aplicación. Y encima tienes la cara de organizar torneos y de amañarlos para llevarte todo el dinerito. Bueno, esto fue un escándalo bíblico para aquel que lo haya vivido. Esto fue el 11 de abril del 2021. En aquella época yo estaba baneado en YouTube durante más de 15 días por denunciar a ciertas morras menores de edad que hacían vídeos enseñando sus partes y pues entre medias de esos labios le metían cosas en directo y pues hacían cosas inapropiadas, ¿no? Y no le sentó bien a YouTube y no pude hacer vídeo, pero lo dejé reflejado en un montón de tweets. Señoras y señores, el desenlace ha llegado ahora justo 2 años después. 2023. Señoras y señores, bienvenidos a la edición estrella de este año de ¿Quién tiene un don? Atentos, voy a trasladar para vivir este momento especial mi cámara de sitio. No lo suelo hacer mucho, me pongo aquí abajo para no molestar, que veamos todos su cara. Atentos. ¿Qué ha pasado, Nitro? No me digas. ¿Quién tiene un don? Bueno, no, perdonar. Él no tiene un don, ¿vale? Todavía no ha dicho que tenga un don o algo por el estilo. Lo vamos a ver después. Este vídeo va a ser muy bonito con esta dedicatoria tan especial. Según él, tiene un glitch, ¿vale? Tiene un glitch, ¿vale? Un bug que solo le afecta a él, que solo le afecta en su cuenta, en su ordenador, y que ya lleva más de 13 días. Sí. Veámoslo otra vez. Es que de verdad, es que la vida puede ser maravillosa a veces. Le dispara y se hace invisible. What the fuck? ¿No lo encuentra?
¿Qué ha pasado, güey? Mate, people literally disappeared in front of my screen. Literalmente ha desaparecido delante de mi pantalla. Vaya, ¿por qué será? People you shoot are turning invisible. Like, shooting people out in front of me, and then boom. Yeah. Y sigue quejándose And todo el then rato, ¿eh? disappearing. ¡Vaya! ¿Os fijáis que está disparando este tipo y de repente consigue abatirle, pero se hace invisible otra vez? Pero ya lo ha batido. ¿Pero se le ha vuelto a hacer invisible? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué pasó, hermoso? Bien, por supuesto, para aquellos que siguen defendiendo lo indefendible, recordemos el blog del equipo Ricochet Anti-Cheat, medidas de cloaking, medidas para, en este caso, mitigar las tramposos, ¿vale? Vídeo oficial en YouTube, aquí lo tenemos, lo pongo en grande, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando un cheto detectado por el juego y confirmado que cheto dispara a un ser humano, que se vuelve invisible. Se le vuelven invisibles los enemigos. Y esto es lo que pasa, que no ve al resto de jugadores legales. Se vuelven invisibles. Tú les disparas y te desaparecen. Volvamos con lo que le pasó a este señor otra vez. Justicia poética. Está en directo intentando convencer a su audiencia, que tiene, recordemos, casi 1 millón de seguidores, que es un bug. Con los abatidos no funciona. Okay, show. Now it's not fucking working. Ahora no funciona, dice. Atentos. There you go. Watch the screen. Watch the fucking screen. El gulag. Right in front of me, I didn't see nothing. I can't believe it. No me lo creo. Me desaparecen. Mierda de Activision. Este juego no funciona. Y le matan por usar trampas. ¿Por qué? ¿Por qué no los ve? A glitch where you shoot bullets and the person disappears. Es un glitch, atención, donde dispara y los enemigos desaparecen. No, amigo, te ha cazado Activision. El Ricochet te ha cazado. Te la pasaste metiendo mierda a los pro players de México, acusándoles de trampas, robándoles a posta el dinero del propio torneo que organizó tu familia, donde tenías que haberles pagado más de $5.000 americanos y te negaste. Les acusaste a ellos de chetos, les dijisteis comerme mi minúscula vergosidad. Sí, es como una verruga, vergosidad, es un bultito en la piel, ¿vale? Eso. Y encima, ¿para qué? Para que llegue el Ricochet 2 años después, Activision, que Activision es el Ricochet, y te diga: rata cazada, eres un tramposo. Because of texture shaders or whatever. Like, Yeah. Ese era un bug de los shaders, de las texturas, y el tío mintiendo, tan pancho, ¿eh? shit, mate. Literally in this building here. Fucking Going in hell. now. Disconnect. Y el baneo en directo. Dice que ha sido desconectado de Call of Duty Modern Warfare 2. Status Gold Flake. Señoras y señores, Gold Flake significa rata cazada, traducido de la jerga interna de Activision a nuestro idioma. A partir de ahora, todo el que le salga este mensaje Gold Flake es que ha sido baneado. Esa es la palabra clave de Activision, de te hemos pillado. Baneado. Gold Flake. Le botan del juego y le echan para afuera. Este es el momento. Mate, legit. I got. Soy legal. ¿Por qué me echan? ¿Por qué me echan? No. I got DC'd. Let me literally log in Voy a loguearme en mi cuenta a ver qué and pasa. actually get Por supuesto, la pantalla quitada, que nadie vea si le han baneado. into the Activision account real quick. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Boom. Pues amigos y amigas, este señor ha dejado de hacer ya streams, por supuesto, después de que le ha pillado el Ricochet. Lleva una semana sin jugar a Warzone porque intentó pasarse a PlayStation 5 a jugar y demostrar que no era un cheto jugando en PlayStation 5. Esta información pues nos ha salido hoy a la luz, ¿vale? Y el tipo no paraba de morir. El tipo que no paraba de hacerse 20 kills, 30 kills, ir solo por el mapa matando gente como un pro player, pues no era capaz ni hacerse ni 5 kills, ¿vale?
Lo dicho, ya no hace streamings, incluso se ha creado un canal de Kick también en el que solo hace just chatting. Quiere volver a PC, pero claro, como le han metido el ban de componentes y de todo, pues tiene que comprarse uno nuevo. Rata cazada. Disfruta de las vacaciones, pero como todos, volverá y seguirá aquí con el negocio, poniéndose chetos. Y nada, seguirá robando dinero a la gente en suscripciones y demás, fingiendo ser bueno cuando no lo es, o organizando torneos con su familia para robar dinero a todos los participantes y a los que ganen y no pagarles nunca. ¿No para qué? Para hacerse famoso y sacar plata. Sean felices y coman perdices, disfruta del don. El tipo que nos decía a todos que nos iban a banear y que me iba a denunciar a mi Activision, no sé qué historias y no sé cuántos. El tipo, además, irónicamente, que se pasa aquí la vida acusando a otros de cheto. ¡Ja! ¡Ja!